Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser Todólogos. Hoy estamos acompañados de Gabriel Domínguez, abogado de la Universidad Católica y estudiante de Magíster en Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien además participa en una fundación llamada Memoria, Debate y Espíritu, y venimos a hablar sobre, o sea, que nos viene a hablar sobre la Araucanía, en particular a propósito de un texto de Antonio Varas, que es un informe sobre, respecto a la Araucanía de 1849. Este texto en cuestión, tratamos un pequeño extracto, no el texto completo, especialmente la edición que hizo, se me olvida siempre el nombre, Gonzalo Arenas, y el segundo apellido es una O con dos puntitos arriba, así que no sé bien cómo pronunciarlo, pero editados un par de años por el Instituto República junto a la Fundación Manuel Montt. En este informe, el joven Antonio Vara, en ese entonces 30 y tantos años, 33 años si no me equivoco, lo mandan a la Araucanía a hacer un pequeño estudio respecto a el proceso de inclusión de la Araucanía en el incipiente Estado-Nación que se está construyendo en Chile, como muchos historiadores señalan. En general, el proceso de construcción del Estado se da a lo largo de todo el siglo XIX en Chile, y en ese sentido es especialmente importante la apropiación del territorio nacional. Así, por ejemplo, el caso de la fundación de los fuertes Magallanes y también los procesos de inclusión de las poblaciones de la Araucanía en el territorio y en la nacionalidad chilena. Así que el texto es bastante interesante y presenta precisamente las conclusiones del estudio que hace. Y como nos contaba Cristóbal, hoy nos acompaña Gabriel Domínguez. Ahora sí, ¿Cómo estás, Gabriel, Gabriel? ¿cómo estás? Muchas gracias, Pablo y Cristóbal, por invitarme. Es un honor esto. Conozco el programa hace 2 o 3 semanas y la verdad es que las conversaciones son muy interesantes. Esperemos también que tengamos una muy buena conversación sobre el tema. Muchas gracias. Contarles que yo, bueno, soy santeguino, vivo en Santiago, y por circunstancias de la vida me tocó vivir en la Araucanía 2 años, en en la ciudad de Temuco, y mi práctica por el querido Estado, lo hice en la ciudad de Nueva Imperial. O sea, A mí me falta poquito para eso, así que estoy pero temblando. sí, bueno, hay cosas que se pueden aprovechar. Y en mi caso en Imperial llega harto mapuche o descendiente de mapuche, ahí vamos a discutir un poco el concepto. De hecho, me tocó estar con una machi que apenas hablaba español. Bueno, y para un santiaguino así, heredero del centralismo y de la República Nacional, fue toda una sorpresa. Y eso me llevó un poco a estudiar el tema, lo sigo estudiando. No soy un experto, por eso también me gusta este espacio. Es como un espacio... Justamente ese es el espíritu, como Sí, venir a hablar. Ah, efectivamente. Somos como un poco periodistas, podemos hablar libremente de todo, pero esperamos hacerlo con rigurosidad. No me pronunciaré al respecto de esa afirmación. Claro. El periodista antiguo lo hacía bien, yo creo. Los periodistas antiguos hablaban con rigurosidad, no sé si los actuales. A Pero todo bueno, esto así sí, ahí que podéis distinguir entre el periodista y el periodismo. La labor del periodismo es importante. Ahora, el periodista no. O sea, estoy generalizando, obviamente, con mucho cariño a toda nuestra audiencia periodista. Bueno, obviamente, Ah, yo conozco grandes periodistas, pero el gran referente actual es Daniel Matamala, que te diga. sí, pues, Así que pero eso, pues eso. yo no sé si quieren que les introduzca un poco las ideas que tengo, son muy pequeñas, porque la verdad a mí me interesa conversar. Acá Pablo también es estudiante de historia, así que podemos tener una muy buena conversación. Claro. Sí, yo tuve hecho el ramo de historia colonial, que trata bastante este aspecto, o como lo tuve yo, por lo menos con el profesor que lo tuve yo. Sí, bueno, mi vínculo respecto del texto es que yo justo vivo acá en San Pedro, entonces yo soy como la cuota de inclusión acá, como desde la Araucanía, básicamente, en un término muy amplio. Esa es mi relación con ustedes, pero bueno. Pero bueno. ¿San Pedro de la Paz era Bueno, una plaza fronteriza o te refieres a la comuna de San Pedro? Porque queda en Concepción, queda en Biobío. Sí. O sea, justamente estoy en la comuna de San Pedro. Sí, honestamente a mí me llama la atención porque a pesar de tener, obviamente, proximidad con el tema, yo nunca me he involucrado para nada con el tema mapuche, a pesar de que estoy como justo en el límite donde comienza a ser un poco más delicada la situación. O sea, Cañete está como una hora, una cosa así. Pero eso, así que sí, eso, pues, me he interesado también. Está en la frontera. Mira, entonces Estoy para acá. entrar en materia, bueno, me llamó mucho la atención, como decía, viviendo ahí, la existencia de otra raza. Eso es lo primero que voy a entrar al tiro con polémica y Uf. con una afirmación enfática. Sí, yo creo que puede haber otra raza, otra cultura, evidentemente mediada por el contacto con lo español. Hay que tener mucho ojo también, vamos a hablar después un poco del racismo que puede haber por parte de la ideología independentista. Pero sí uno puede encontrar una cultura diferente, una subcultura
Como digo, mucha gente que todavía tenía como lengua la lengua mapudungún. Entonces eso me hizo estudiar un poco el tema. Y nada, lo primero ya que quería compartir es que este es un proyecto, por así decirlo, que la conquista de la Araucanía o la ocupación de la Araucanía es un proyecto que la República era de la colonia. O sea, si no estudiamos la colonia, la mal llamada colonia, el régimen indiano que hubo acá en Chile, lo que ocurrió con el Imperio Español acá, si no estudiamos eso, bueno, es difícil también entender lo que pasó después un poco, cómo la República siguió con el proyecto de la corona en cierto sentido y en otro sentido no siguió. Eso también yo creo que es el tema también el informe que dice Antonio Varas, porque Antonio Varas da ciertos consejos a la élite republicana de cómo proceder respecto de la conquista de este territorio o la ocupación. Claro. Bueno, primero que nada, comentarte que yo hace un rato pre-grabación yo comenté que aquí Gabriel tiene una foto en Zoom del Yaima. Yo paso 3 o 4 semanas al año en Temuco, muy cerca de Vilcún, así que veo el volcán Yaima desde la ventana. Así que también le tengo mucho cariño a la Araucanía en general y lo encuentro que es una región muy bonita. Entonces, este tema en general a mí siempre me ha llamado harto la atención. Pero curiosamente, y eso es algo que yo creo que es una deuda histórica de la derecha en general, y la derecha sobre todo del siglo XX y XXI, tiene una especie de aversión a pensar las categorías culturales como algo valioso. La idea de multiplicidad de culturas dentro de una nación parece como una especie de jerga marxista de por sí, una jerga que debe ser rechazada a priori. Y es muy interesante porque uno que bueno, al menos yo que me crié en esa visión de mundo, cuando empecé a estudiar historia me di cuenta de que no, pues precisamente la cultura es un elemento esencial de cómo nos presentamos como hombres y por lo tanto es algo valioso y hay que rescatar esa multiplicidad cultural. Entonces me gustaría partir primero por eso. ¿Qué se entiende o qué entenderías tú por la idea de la cultura mapuche? Porque claro, uno podría remitirse meramente al elemento biológico, racial, de comunidad de hombres, pero yo creo que ese concepto en una sociedad que es mestiza como la chilena y con amplias divergencias del norte al sur, es un concepto que queda un poco agotado. Entonces el elemento más distintivo tiene que ver con el elemento cultural más que con el racial. Sí, yo quiero acoplarme un poco a tu pregunta. No sé, es como para complementar un poco. Quiero sumar a la discusión que estaba planteando Pablo. ¿Qué opinan de esta polémica que hay o que hubo en algún momento respecto a la nomenclatura? De que si es que hablamos propiamente de araucanos, como solía hacerse, tengo entendido, o si mapuche es como la versión correcta, o si es que hay algún prejuicio envuelto en hablar de araucanos por sobre mapuche, y toda esa discusión que no sé si en algún momento vieron la pelea que tuvo en una entrevista Sergio Villalobos con Matamala al respecto. Bueno, sobre eso. Sí. Bueno, uniendo la pregunta de Pablo y después abordando la tuya, yo creo que la cultura mapuche no existe, obviamente, esto es la gracia de conversar libremente. Espero que nadie me pegue por decir esta idea, ¿no? Porque lamentablemente uno dice esto y te pueden golpear en cierto ambiente, ¿no? Eso significa que no existe libertad de discusión. Pero no existe, ¿en qué sentido? En que todo lo que hoy día creemos que es cultura mapuche básicamente es cultura hispano-mapuche. O sea, por ejemplo, los mapuches no tenían trigo, no tenían caballos, no tenían ovejas, gallinas yo creo que sí, bueno, en fin, ¿no? Pero, o sea, ellos desde los españoles aprendieron todo lo que, la mayoría de las cosas que tienen hoy día. La lengua también, casi todos son bilingües, bueno, tú ves los nombres de los líderes son españoles, en fin. Yo no diría que existe una cultura mapuche probablemente tal, yo diría que existe una cultura hispano-mapuche, que es distinta a la cultura chilena, por así decirlo. De hecho, y aquí, perdón por tomarme al tiro, este era el punto precisamente del que quería ir. Cuando yo tuve el ramo de Historia de Chile colonial, que se centraba en Historia de la Frontera, que es la aproximación actual que se hace a la historia precisamente de la relación colonia, mal llamada colonia, y el mundo post-Bio-Bio, me llamó mucho la atención que un profesor abiertamente marxista, él se declaraba así en la primera clase, los textos que nos pasó apuntaban precisamente a eso, cómo lo mapuche es solo entendido en la confrontación con lo hispano, cómo lo anterior a lo hispano era una cultura diametralmente distinta. De hecho, el nombre mapuche, y por eso es la tesis de Villalobos, de hecho, de que dice que no se les puede llamar mapuche, o sea, que no es correcto hablar de mapuches, es históricamente correcta, porque la forma de ellos presentarse como un pueblo único, un pueblo diverso a todos los demás, solo se da frente a la contraposición
con lo hispano, y que solo nace lo mapuche, por tanto, de esa contraposición. Lo que había antes eran una serie de pueblos que tenían una relativa unidad cultural debido a la lengua, pero que no se entendían como un pueblo propiamente tal. Entonces es bien interesante porque finalmente lo mapuche se caracteriza precisamente por la inclusión de lo hispánico, por una mezcla todavía sin ser parte propiamente tal del dominio político español, pero una mezcla fáctica, y esa es la gracia de la historia de la frontera, que las relaciones comerciales y las relaciones de paz fueron finalmente más relevantes para perfilar toda la zona geográfica que la supuesta guerra de Arauco, que era la lógica que tenía la historiografía más antigua. Y sí, y en adición, siguiendo con eso, por ejemplo, conceptos muy modernos como nación mapuche o Gualmapu, que obviamente es un término, supongo que mapungún, pero en el fondo nunca hubo un Gualmapu. También es una polémica, no quiero decir con ello una verdad, digamos, no sujeta a discusión. Pero si en el fondo, si antes los españoles o con los españoles los mapuches eran tribus dispersas, bueno, imposible que todo el territorio haya sido de ellos. Y eso después se da cuando el ejército avanza, cuando hablemos un poco después. Pero ellos eran tribus, en el fondo. Tenían, yo creo que mucho menos unidad que una polis griega, no sé, que cualquier otro régimen político que haya habido, ¿no? Entonces, sí, eso, sí. Adelante. Pero eso es lo primero, sí, pensar que los mapuches está muy mezclado con los españoles al día de hoy. Iba a comentar que sería interesante, aunque difícil de hacer históricamente, un estudio sobre la idea de comunidad política que habrían existido o cómo habría evolucionado la idea de comunidad política en los pueblos después de la frontera del Biobío, durante el periodo indiano. Bueno, ya el hecho de pensarse comunidad política, histórico interesante. El hecho como pensarse comunidad política es una cuestión occidental, no sé si me explico. No, como comunidad política, que es distinto. La comunidad política es simplemente una organización humana natural, que yo al menos considero natural. Pero ya yo creo que ya pero sería por categorías occidentales al menos. Eso sí. Articulada a través de categorías occidentales, de todas maneras. Entonces, eso es lo primero que yo quería como resaltar, que todo el intento, o sea, la ideología racista, por así decirlo, del mapuche, que ahí después vamos a hablar moderna, era también occidental, digamos, nacionalista. Sí, creo que también. La verdad es que no tiene ningún sustento histórico. Sí. Me llama la atención porque se supone que también hay una polémica respecto como de la bandera que apareció hace poco, que parece que no tiene como muchas décadas ni nada. No sé si ustedes conocen un poco más del tema. Yo no sé más al respecto. No, yo sé que la bandera de la estrella azul, los más puristas dicen que esa es la original, pero sí, más allá de eso, esas dos banderas son inventos occidentales. Volvemos al caso. Bandera, no sé si ellos usaban una flecha roja, otros símbolos. Pero para mí el concepto de la bandera también suena bien europeo al menos. Sí. Bueno, de hecho la propia idea de nación es una idea absolutamente occidental y moderna. En la Edad Media no existía la nación. Bueno, y evidentemente, y eso es lo que estamos pagando, yo creo que ese es el quid del problema, porque acá lo que hubo, y lo que estamos pagando ahora, y la violencia que estamos pagando ahora, fue un intento de la República de hacer una sola nación, cuando realmente esto no era una sola nación. O sea, durante 3 siglos tú tuviste un imperio que tenía 2 regímenes distintos, la República de los Indios y la República, ya no me acuerdo, cristiana se llamaba. Eso sale mucho en el libro de Gabriel Guarda, La Edad Media de Chile, que recomiendo leer. Entonces, tú tienes, por así decirlo, lo que estamos sufriendo ahora es que la República avanzó demasiado rápido y que en el fondo se comió toda esta otra cultura, asimilándola a una sola nación. Bueno, lo que ya todos sabemos, eliminando un poco la enseñanza del mapungún de la escuela, y así otras cosas, otros signos culturales bien como unívocos. Y eso se da, creo yo, con esto termino, porque la República, digamos, moderna del siglo XIX, lo que le interesa es el progreso, por así decirlo, ¿no? Su cultura es el progreso. Y ahí volviendo un poco al tema, Pablo, que tú decías, ¿cuál es la cultura? ¿Qué entendemos por cultura? Bueno, yo creo que el siglo XIX y el error que hizo, y también tiene sus virtudes, bueno, lo entendía como progreso material. Y nos respetaron un poco la cultura que había ahí, la historia, cultura, qué sé yo. Julio Retamal Fabro, y después de Occidente, ¿qué? Dice que la verdadera Edad Media de Occidente fue el siglo XIX, porque fue la que estaba más lejos del espíritu propio de Occidente, de la unidad de la verdad, de la unidad de la verdad, a través de la fe y la ciencia. Pero esa es una discusión más amplia que distinta, su crítica es devastadora contra el siglo XIX. Sí. Pero volviendo al tema, me gustaría volver al texto, de hecho.
precisamente porque en Varas se ve un resabio de la visión que de nuevo Julio Retamal llama de unidad de la verdad, porque, dice Julio Retamal, que en la última gran empresa del occidente, clásico del occidente, donde existe una unidad de la verdad, es la conquista, o evangelización más bien, de América. Y que por lo tanto en la gesta de Castilla se encuentra condensado toda la grandeza occidental, de esa época de la más pureza occidental, mucho más que la edad moderna. Y en Varas, curiosamente, yo vi bastantes vestigios de eso. Precisamente la idea de civilizar al indígena, civilizar, lamentablemente, como tú dices, con una visión más liberal, pero respetando su propia humanidad y la propia aspiración de los hombres a alcanzar el bien, que es la idea que hay de fondo, precisamente que ese bien se encuentra graficado en Dios, según la visión más clásica. Me gustaría conversar un poco de eso, como qué continuidad existe en Varas que obviamente después no se mantiene en el proceso posterior que se sigue, o sea, por lo que yo sé del proceso de pacificación, como se llama la Araucanía, la propuesta de Varas no fue finalmente la que triunfó, sino más bien la propuesta militarizada. Sí, hay que, a ver, yo creo que el tema es súper complejo, porque Vara, bueno, retóricamente dice que hay dos como estilos en el informe, ¿no? Uno es, de hecho, cita al gobernador ¿cómo se pronuncia? ¿Gili Gonzaga? O Gili Gonzaga, no sé. El gobernador, Gili Gonzaga, en la colonia, en lo que llamamos colonia, propuso una guerra de exterminio contra los mapuches, así está el informe y así, bueno, eso está en las fuentes primarias. Entonces, esa es una alternativa, ¿no? Que siempre la corona, eso también es muy importante, porque siempre se idealiza un poco la corona, como no, que la corona lo respetó, no, la corona también siempre, al principio lo hizo, ya vimos en la conquista, y siempre tuvo la tentación de arrasar. Bueno, y eso fue un poco la guerra en los primeros siglos. Y está la otra alternativa, dice Barra en el informe, que es la escuela religiosa. Y él se inclina un poco más por la segunda, pero a mí me parece que eso también es una ingenuidad. ¿En qué sentido? Porque el problema de la Araucanía no es solo un problema de conquista de un pueblo, sino también de unión de un territorio. No sé si me explico, o sea, tenéis Valdivia por debajo, tenéis Santiago por arriba, y tiene el territorio entre medio, y eres una nación que quiere posicionarte, no sé. También tienes potencias coloniales muy imperialistas. Eso vamos a ver después con el rey de la Araucanía, que también es un tema interesante. Entonces yo creo que el informe evidentemente es sabio, pero también, o sea, descarta la opción militar, pero también el informe, siguiendo con lo que dice Pablo, sabe que la cultura occidental, aun lo que es políticamente incorrecto, es superior, digamos, a la cultura hispano-mapuche que hay en ese momento, por muchas cosas que podemos ir hablando, pero sabe que hay que conquistarla culturalmente al menos. Pero ya el método y se discutía bastante, siempre se discutió el método evangelizador, no surtía mucho efecto. Y aparte, como te digo, hay un problema político también de poder, más que de conquista cultural. No sé si te contesto la pregunta, Pablo, pero... Sí. No, estaba pensando en el cambio de lógica que existe entre la fase preindependentista y la fase independentista, que yo creo que tiene mucho que ver precisamente con la construcción de la nación. Siempre se cita la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana como el inicio del sentimiento de la chilenidad, la idea del roto chileno, que de hecho celebra, si no me equivoco, el Día del Roto, o sea, la Plaza del Roto Chileno y el Día del Roto Chileno se celebra precisamente en torno a la idea de la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, porque se marca el inicio del proceso de construcción de la idea nacional. De hecho, estaba pensando, hay unos textos, muchos textos, que no se habla de chilenos antes de la independencia, sino de españoles americanos y españoles peninsulares, esa es la diferencia, pero son todos unidos bajo una misma corona y bajo una misma unidad política. Entonces, ¿en qué medida la necesidad en la que se ve el Estado de asimilar de forma absoluta a las poblaciones mapuches responde también a este afán de construir una homogeneidad artificial en torno a la idea que están haciendo de la chilenidad? ¿Y cómo se persiste todavía? Sí, buena pregunta. Mira, yo creo que históricamente también hay que decir dos cosas. Los mapuches, los de la frontera, pelearon por el rey, y no por la república. Eso es el primer...
aunque José Miguel Carrera puso un mapuche en la bandera, ya prontamente, no digo que con eso haya empezado la pelea, pero ya un primer símbolo. Cuando los mapuches... Bueno, dale, Pablo, adelante. No, que iba a decir que de hecho la inclusión de los signos mapuche es precisamente un signo de contradicción a lo español, no de aprecio al mapuche. Es como... De hecho, el himno nacional reivindica lo mapuche precisamente porque no es español. El himno original, en su letra original, fue requisito que lo cambiaran para poder conseguir el reconocimiento de parte de España. A ese nivel era el himno de violento contra España. Sí, no, por eso un país, por así decirlo, chico, construyéndose una república, una elite construyendo una república, por así decirlo. Pero hay que pensar eso. Lo primero fue que los mapuches apoyaron más al rey que a la república. De hecho, después apoyaron los hermanos Pincheira. Y también se nos olvida que también apoyaron en la guerra civil del 51, si no mal recuerdo, 1851, al general Cruz del sur. Entonces también ahí hay un elemento, o sea, la elite santiaguina, por así decirlo, que comanda la república, ya no empieza a ver como bárbaros y enemigos. Aparte, uniendo la pregunta a Pablo, la retórica, bueno, civilización versus barbarie, que si no estoy equivocado, la Sarmiento, que después fue presidente de Argentina, que estaba pensando estaba lo mismo. exiliado acá, pero ese es otro capítulo, como, bueno, yo creo que es nefasto Sarmiento, si se puede decir esa palabra, no me la censuren. Yo no lo he leído, así que no lo sé, solo sé de la obra, Facundo o Civilización y Sí, Barbarie. mira, no, después, mira, Sarmiento es un personaje, bueno, fue presidente, un crack, pero él estuvo exiliado en Chile y después vota a favor del tratado secreto que tenía Perú-Bolivia, invitaron a Argentina después para la guerra del Pacífico. Entonces, bueno, caso notable de estudiar cómo alguien que estuvo exiliado acá después vota contra nosotros. Pero aparte de eso, entonces ese discurso un poco, ¿no? Ilustrado, decimonónico y, bueno, materialista, empieza como a permear y sabemos que, bueno, el gran promotor, o no sé si el gran promotor, el diario Mercurio, hay discursos parlamentarios pero como digo, tampoco hay que ser tan ingenuo, porque los mapuches, por lo menos los que estaban en la frontera, habían apostado por el rey y habían apostado después por el general Cruz en la guerra de 1851. Entonces, ahí ya había un problema, en el fondo. Y después apostaron, y eso es muy importante también, yo creo que se ha estudiado poco, apostaron por un rey extranjero, que eso se toma para la risa, pero yo creo que no es tan para la risa, ahí les explico por qué, pero... No, dale. Pon un poco la anécdota y luego este comentario. Es notable. El caso del rey de la Araucanía, no sé cómo pronunciarlo, Antonin Noriel, es bien, hay que estudiarlo bien, porque los mapuches o tribus, o ya no sé cómo decirlo, porque no eran tribus ya en esa época, pero muchos líderes, muchos caciques lo nombraron rey de la Araucanía. ¿Y qué pasaba mucho? Acuérdense que la Araucanía no era, ahí está el problema de la soberanía, pero no era parte del territorio de la República. Y ahí, de hecho, hicieron un acto soberano, ¿se entiende, no? O sea, un pueblo, los notables de un pueblo, como a la manera medieval, nombran al rey. No sé si a la manera medieval, pero sí en algunos reinos. Los magnates, por así decirlo, en este caso los caciques nombran al rey de la Araucanía, ¿no? Que es francés. ¿Y qué pasaba en esa época? Y eso es muy importante estudiarlo, el contexto, que las potencias imperiales intervenían mucho en los territorios americanos y el resto del mundo. O sea, el imperialismo era una cuestión descarada, ya no sé cómo le llaman ahora, colonialismo, imperialismo, pero era muy descarado. O sea, teníamos la posibilidad real de que Francia hiciera un protectorado, por ejemplo, sobre este reino o este rey. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, evidentemente la República se alarma, mandan a buscar a este francés, lo detienen, y no me acuerdo si en el primero o segundo proceso lo declaran loco y lo vuelven a Francia. Pero este rey fue algo más serio de lo que se cree, yo creo. O sea, hice como un Sí, se suele estudiar como anécdota, al menos yo la primera vez que lo vi no lo podía creer. Sí, se suele estudiar mucho como anécdota, pero yo creo que hay que ponerle mucha atención. De hecho, ese símbolo enojó mucho a la élite santiaguina, de que ellos hayan nombrado un rey, porque si te das cuenta, aunque sea un loco, este francés, igual es un acto de soberanía. Claro. Y eso contradecía totalmente el discurso chileno, bueno, de sí, el territorio continuo hasta Magallanes, que era de las grandes aspiraciones, aunque prácticamente no había una presencia real en todo el territorio. Clave de las repúblicas
temprana americana, la soberanía sobre el territorio, que es otro tema que se puede hablar después, bueno, yo originé mucha guerra. Pero si te das cuenta, los mismos españoles no lo tenían muy claro, porque los mapuches eran vasallos del rey, pero al mismo tiempo en verdad no había una soberanía, digamos, fáctica sobre el territorio. Entonces, como que se seguía un poco ese doble juego. Bueno, para no desarrollar más, pero eso. Sí, es interesante cómo se describe eso en el texto, porque dice como que, bueno, al inicio, que en realidad ellos no entienden una separación entre la fuerza física o el poder militar y el servicio civil o la separación de funciones o algo así. O sea, ellos ven un hombre fuerte que manda, respaldado por lo militar, y a ello, o sea, a eso como que lo respetan y siguen la lealtad. Un poco en esa misma clave usualmente he escuchado gente que, ya esto sí que ya es más polémico, que hace el paralelo con Augusto Pinochet y su vínculo con la Araucanía, teniendo en cuenta que, por ejemplo, si no me equivoco, la Araucanía fue la única región en la que ganó el sí en el plebiscito. Y eso un poco se identificaría con esa inclinación que tiene el pueblo mapuche, así que se puede hablar de pueblo homogéneo. Pablo, no sé qué comenta al respecto, yo tengo una idea también al respecto para unirlos, pero claro, no sé si tiene algún comentario. Sí, no, estaba pensando, yo justo actualmente estoy dándome el tiempo de leer un poco más los clásicos, y estaba pensando en mi última lectura, que es el Gorgias de Platón, que trata mucho esta idea de cómo el bien, el placer y por tanto el poder que te permite alcanzar el bien, que es el placer, según el de Calicles. Bueno, no es de Gorgias, es de Calicles, efectivamente. Se encuentra mucho más presente en las sociedades de corte arcaico, o sea, la separación del poder militar y el poder civil son un elemento, sobre todo en la modernidad, incluso en los reinos medievales, el poder militar y el poder político van íntimamente unidos. En las repúblicas clásicas también, el ciudadano es aquel que participa en la milicia, eminentemente. A pesar de que en las sociedades clásicas hay una división del poder militar y el poder civil, se entiende que son separados. Es distinto el imperium que la potestas, que la autoritas en Roma. Pero claro, es interesante pensar que el poder político y el poder militar en su origen son un mismo atributo. Y a mí me gusta usar la categoría que usan los romanos, que es el imperium, el poder general de mando, que es un poder absoluto de mando en cualquier esfera que se pueda pensar. Que ese poder termina radicado en lo militar y después el princeps lo convierte nuevamente en un poder general de mando, y ahí viene nuestro título del emperador, que no es el concepto que usaban. El primer emperador nunca se llamaba a sí mismo emperador, tenía el imperium, pero no era emperador, era princeps. Entonces, bien interesante como Varas toma este elemento como un elemento propio de las culturas en estadios anteriores de civilizatorios, por así decirlo, como un elemento esencial, como el hecho de la civilización trae como consecuencia la separación del poder cívico o político y el poder militar, que es algo que hoy en día nosotros tenemos muy metido en la cabeza. Los militares se apartan totalmente, lo hemos conversado alguna vez con Cristóbal en algún otro episodio. Lo militar termina siendo como un reducto que está totalmente separado de la sociedad. Un amigo, de hecho, tenía la tesis de que había que limitar e incluso eliminar el tema de la no deliberación política de los militares, precisamente por eso, porque generaba una absoluta desconexión formaba en el fondo una clase militar separada del resto de la sociedad, que no se entendía como parte de la sociedad civil, sino como algo totalmente foráneo. Es una tesis muy atrevida con la que yo no estoy de acuerdo, pero es interesante pensarlo, cómo la formación y la separación del mundo militar en algún grado genera una situación artificial respecto a esta. Y volviendo un poco a lo que decía Vara, efectivamente Vara se queja, o se ríe, o lo describe de manera neutral, que los araucanos respetaban un poco más la fuerza que la autoridad civil. Por eso. Entonces, los araucanos, los mapuches, como se diga. Pero en el fondo, ahí te daba también otra pista. O sea, que al final tuvo que ser el ejército. Cornelio no tenía tanta, digamos, esto de manera fáctica, no tanto valorativa como se suele decir, ¿no? Pero el que tenía razón fue Cornelio Saavedra al final. Que después también hablemos un poco de Cornelio, porque se le pintaba muy mal y no fue así, como dicen. Si quiere desmitificar su figura, hasta el momento. Mira, Cornelio básicamente, el plan de Cornelio era avanzar con frentes, en líneas. No era ni arrasar, ni provocar, obviamente eso provocó una guerra, qué sé yo, pero hay que saber que Cornelio Saavedra y todos los dirigentes, y vamos más atrás, vamos a la colonia, los mapuches
mismos ya reconocían la soberanía ¿cómo se llama en este caso? Del rey, ¿se entiende, no? O sea, incluso sale en el informe de Antonio Vara, que ellos pedían capitanes de amigos, habían Sí, dos instituciones bien famosas. Sí. Efectivamente. Y se reconocía como Sí. súbdito ya desde las Entonces, discusiones de eso los es lo primero catedráticos para de justificar a Salamanca. Cornelio. O sea, Cornelio no está inventando la rueda acá. Está solamente avanzando un proyecto que, como digo, ya estaba en ¿cómo se llama? En el Imperio Español. Si no entendemos eso, no vamos a entender lo que pasa después. Y obviamente un convenio que está en la República. Y ojo, y acá también hay que contextualizarlo con la conquista del desierto, Argentina. O sea, la alternativa de Cornelio también hay que ponerla respecto a la peor, que era una guerra de exterminio, ¿se entiende, no? Una guerra cabal. Cornelio no hizo eso. Adelante. ¿Qué tan real es el exterminio Yo tampoco he absoluto que estudiado hace mucho el Argentina? caso, Yo no he estudiado pero el caso más allá de los mira, comentarios sueltos, es coloquiales que he oído. parecido, bueno, la historia es parecida en el sentido que tenía la República Argentina y tenía el territorio de los mapuches y otras razas o tribus, como se llame. Pero el plan de Roca fue muy distinto al de Cornelio, porque el de Cornelio era más institucional. Así me explico, o sea, es avanzar con líneas fuertes, poniendo fuertes, y esos fuertes serían como focos de dos cosas, civilización y seguridad. O sea, de comercio, ¿se entiende, no? Y de sí. seguridad. Y además. Claro. De hecho, Vara Bueno, rescata el eso comercio también como tenemos que ir uno a de los ese métodos más punto, efectivos de ojalá que civilización. recordemos después el comercio, porque había mucho comercio. Pero entonces Cornelio no era digamos, busca sangre, busca no sé qué, y hay una frase famosa que él dice, bueno, esto no va a ser sino con mucho mosto y música. Pero eso se refería a la compra de Lautaro. Fue cuando después, Lautaro, por ejemplo, perdón, Lautaro, ¿cómo se llama esta ciudad? No se llama Lautaro, Angol. Angol fue la primera ciudad, bueno, era un fuerte español, San José de Angol, y fue la primera ciudad en esta conquista, digamos, este avance de la frontera, fundada y comprada a los mapuches. Entonces como hay que ir caso a caso, viendo lo que hizo Cornelio Saavedra, porque muchos fuertes se fundaban con consentimiento de los caciques, ¿se entiende, no? Comprando, por ejemplo, acá tengo otro libro que se llama Crónica, y acá esto lo aprovecho ¿cómo se llama? A los auditores de que lo lean, ¿no? Crónica militar de la conquista y pacificación de la Araucanía, de Leandro Navarro Rojas, que es un soldado. Y ahí él cuenta cómo, bueno, y entonces en este plan de Cornelio, eh, bueno, obviamente hay guerra, sobre todo con los mapuches de la frontera, que vamos a ver que son los más numerosos, los de Ercilla, justo las zonas donde hay más problemas hoy día. Pero no fue atacar, digamos, a mansalva. O sea, los españoles del principio se portaron mucho peor. No sé si me entienden. Así que nada, Cornelio presentó el plan, el gobierno le aprobó el plan y hizo el avance de la frontera, fundando fuerte tras fuerte, hasta que al final, si no mal recuerdo, déjame ver el año, el coronel Urrutia, habían dos. Había uno que se llama Basilio Urrutia y el otro Gregorio Urrutia, yo no me acuerdo cuál de estos, llega hasta Villarrica. Y esa fue la última como plaza donde llegaron, que fue el 1 de enero de 1883. O sea, después de la Guerra del Pacífico, o sea, después de la conquista de Lima, ya el ejército llega a Villarrica, que fue el último reducto en llegar el ejército de allí. Se termina un poco el avance de la frontera. Después de lo peor de la guerra, las tropas después muchas tropas las mandaron a la Araucanía. Y mira, el 1 de enero de 83, o sea, al mismo tiempo de, digamos, derrotar a Perú y Bolivia, también se conquista la Araucanía. De hecho, la República fue muy Sí. activa, tuvo hasta un cambio presidencial entre medio. Siempre se rescata como un logro de la República decimonónica eso, que en guerra internacional no perdió su normalidad política. Así que eso fue Cornelio Saavedra, en cortas palabras también. Claro, desfunado oficialmente. Cornelio Saavedra. No, y ahora en la retórica blanco y negro es absurda. Decir que fue un demonio, o sea, si tú estudias la historia, Cornelio Saavedra forma parte de una tradición. O sea, Como digo, discutir que estos viene del temas ya es imperio. complicado. O ¿Cómo están sea, las cosas? pero eso yo creo que tiene que ver sobre todo por el
bueno, el progresismo en general tiene una visión de la historia que es muy anacrónica, usa criterios actuales para juzgar lo pasado, para poder sacar Sí, pautas de opresión que le impone su propia ideología, lo que dice Foucault, que toda lógica occidental es per se opresiva. No, Foucault, Derrida, todo ello, no recuerdo cuál es el que lo trata precisamente, algunos lo apuntan hacia el lenguaje, otros hacia la razón, Derrida. la deconstrucción del logos, me parece que es la expresión sí, son maniqueos que también. les gusta usar. Que eso, Derrida, eso es muy sí. antiguo, ¿no? Dividir todo en bien y mal y no tener categoría intermedia. Entonces, Claro, entonces al final, cuando se juzgan hechos históricos, a mí me sorprende mucho que se requiere un poquito de capacidad de posicionarse en el lugar histórico, pero los juicios a posteriori, en general, son bueno, por eso estudiar la anacrónicos historia, los muy hechos mal, reales, es un muy mal, antídoto muy mal. contra toda ideología, porque tú vas viendo cómo son las cosas en realidad, los hechos, no tanto la idea. Como dice el Papa Francisco, que es una idea que me gusta mucho, eh, hay una que dice que la realidad es superior a la idea, o algo así, lo concreto es superior a la idea, que lo decía el dictador Rosas de Argentina, lo acabo bueno, está leyendo la biografía del Papa, imagínate. Dictador Rosas de Argentina está en la encíclica, esta cuestión ya lo encontré increíble. Pero, Uf, pero en fin, no, volviendo. se le perdona. Bueno, pero a Francisco no se lo totalmente, van a veces, funar. obviamente en cierto sentido la idea es superior a la realidad, pero en otro sentido la realidad es superior a la idea. ¿Se entiende? ¿No? O sea, si tú estudias historia bien y ves los hechos, se te caen todas las ideas preconcebidas, que por ejemplo que había una nación, que había un Gualmapu, eso no era así. O sea, de hecho, siempre en la conquista también y el avance de la frontera no son todos los mapuches los que pelean, son ciertas reducciones. Hay un cacique, ya no me acuerdo, famoso. Y de hecho hay, y eso es para matizar algo que comentamos un rato, tanto en la guerra de independencia como en la guerra civil chilena, también hubieron indígenas que pelearon por el bando republicano. La gran mayoría peleó por el rey, pero también hubieron algunos que pelearon por Sí. el bando republicano. Dependía mucho de la lealtad personal del cacique. Yo de hecho ahora estoy leyendo el texto sobre el gobierno de Manuel Montt, que escribe Edwards, y él señala precisamente eso respecto a la guerra civil del 91, de cómo se buscaron fuerzas indígenas para combatir a favor del gobierno, porque la mayoría estaban con Cruz. La aniquilaron a todas. Mandaron un par de mercenarios al otro lado de la frontera a reunir tropas indígenas y fueron absolutamente liquidadas por la fuerza de Concepción, las fuerzas penquistas. Bueno, después las fuerzas penquistas recibieron una paliza cuando se movieron hacia el norte, pero... Oye, y a Una propósito tragedia. a propósito de eso, también de lo que estamos hablando, hay una costumbre que tenían los mapuches en la guerra que se llaman chivateo. No sé si les suena. Que era No. un grito mapuche. Y ese chivateo se lo llevan los soldados chilenos a la guerra del Pacífico. Antes de cada batalla hacían el chivateo y eso aterrorizaba mucho a los peruanos, el chivateo. Y es una cuestión de allá del sur. Así que también se produce intercambio para el otro lado. Y bueno, y aquí podemos llegar al comercio, la idea del comercio en la frontera como elemento civilizatorio. Es muy bonito como lo presenta Vara. En la medida de que el comercio civiliza, transmite lo bueno, pero también lo malo. Por lo tanto, el pueblo chileno tiene que ser virtuoso para que se civilice virtuosamente también al pueblo mapuche. Muy interesante la idea, y ahí saca la conclusión de que hay que traer extranjeros. Ahí hay un elemento un poco de desconfianza hacia la población nacional. Sí, a mí me sorprendió un poco el plot twist, porque justo estaba como halagando un poco al pueblo mapuche, y de la nada dice como, bueno, sí, por eso hay que traer extranjeros. Ah, bueno, ya, ok. Sí, hay mucha queja clásica. Es un tópico clásico de la relación entre el cristiano corrupto y el indio bueno. Eso pasa mucho en la frontera, porque se supone que sí, El buen salvaje. pero bueno, también esto tiene es salvaje. algo de realidad. Se supone, bueno, es cosa ver el pueblo cristiano ahora. Bueno, Chile no sé si ya es cristiano, pero como decía el padre Hurtado, pero en el fondo las costumbres, entiendo, ¿no? La costumbre de esta civilización cristiana, bueno, cuando comerciaban con los indios, obviamente yo creo que la mayoría de las veces resultaba bien, pero también habían traficantes, contrabandistas, qué sé yo, estafadores, que perturbaban la frontera. Sí, hablaba harto, igual me llamó la atención, como de cómo había gente que llegaba a aprovecharse de la confianza y abusar también respecto de la necesidad de imponer fronteras. Era bien interesante. Bueno, Y ese era el fundamento de los dos sistemas jurídicos y las múltiples normas de protección que habían tenido Sí, durante la corona los pueblos indígenas, no solo en Chile, sino que en toda América. Sería espectacular porque empieza a hablar de contratos nulos, de la nulidad. no, de hecho ese es el tema que nos tenemos que meter, porque en el fondo el problema de la Araucanía es que una vez que el Estado pasa, tiene su soberanía, impone sus leyes y barre con todo lo que dice Pablo, que, bueno,
que básicamente para comprarle a un araucano casi que, o a un mapuche tenés que tener permiso del intendente. Y esa protección jurídica para con el mapuche, que también se puede ver como paternalismo, bueno, ahí también se puede discutir, se acaba. Y en el fondo, Lo que no me parece una crítica. que sea paternalismo, no, para mí tampoco es crítica. No, está bien. O sea, un estatuto de protección como transicional, no lo veo como algo Bueno, negativo. Vara lo critica, Sí, o sea, para nada. Vara lo critica en su informe. Critica ese estatuto separado. Sí. Entonces, bueno, Vara. también es un poco la crítica que ahora uno le puede hacer a Vara, pero sí que el anacronismo. Pero no la critica absolutamente, igual mantiene que Sí, pero critica, medidas de control. esto llama una pelea ideológica que jurídica, creo. Critica un poco el régimen anterior, diciendo no, es que lo veían como niños, que eran paternalistas, que bla, bla, bla. Pero Claro. Sí, que eran altivos. Pero eso es influencia es una liberal retórica. Pero decimonónica. ojo que las también. retóricas y las ideas influyen después. Entonces, obviamente, Claro. esa retórica influyó en que las tierras, bueno, se las vendieron los mapuches, hubo mucho fraude. Yo creo que eso es lo que hay que investigar también. Dos preguntas, una reflexión en realidad y una pregunta. La reflexión es que justamente con este tema a mí me volvió a la mente una frase que mencionamos incesantemente en este podcast, que es la de Jaime Iseguirre, en la fidelidad se cuaja la esperanza. Porque curiosamente la respuesta que trata de dar Varas es una respuesta de continuidad. O sea, tenemos un régimen que tiene falencias y que hay que corregir, pero que también tiene elementos positivos que hay que preservar. O sea, anclarnos en la tradición de cómo ha sido la relación entre el Estado, primero hispano y después hoy en día chileno, o en ese entonces chileno, con los pueblos después tras la frontera del Biobío, y cómo logramos una continuidad entre esas formas. Como ellos ya están acostumbrados a un tipo de relación, bueno, ¿cómo hacemos que esta relación sea mejor para que se puedan incluir en el progreso que queremos traer? Mientras que podría existir otra respuesta, que la respuesta, si no me equivoco, ahí señala Vicuña Maquena, que básicamente Sí, yo igual quería exterminar hacer nomás, lo cortar con todas estas relaciones. Entonces, ¿cómo se ve el tema de continuidad y permanencia en la relación que tiene el Estado con los pueblos mapuche? Porque son las grandes reivindicaciones que existe en el movimiento mapuche actual. Nuestro problema no es con los españoles, es con los chilenos. Sí, muy interesante pregunta. Yo creo que la cultura tiene dos caras. Yo creo que está la cara filosófica, teológica y la cara técnica. Hubo otras caras, pueden haber millones, ¿no? Pero en el fondo los antiguos tenían claro que el cristianismo para el mapuche traía liberación. O sea, es cosa de ver, yo tengo un libro acá que se llama Uso y Costumbre de los Araucanos, de Claudio Gay, o Gay, no sé cómo se pronuncia. Es un muy buen libro, que es de Diego Milos, que lo sacó hace 2 años. Y en el fondo la situación, por ejemplo, ahora que está tan de moda, de la mujer mapuche, como la describe Claudio Gay, deplorable. Bueno, eran casi objetos, ¿no? Entonces, el cristianismo, por así decirlo. Adelante, sí. De hecho, esa visión de la machi como el centro, como una cultura matriarcal, Sí, es una anacrónica. Total, Son totalmente sí. reivindicaciones Sí, modernas, no son reales. La mujer se compraba y se son vendía a base de ideológicas. chicha. Y eso está bastante comprobado históricamente. O sea, hay fuentes claras de que la mujer era un bien que se compraba y se bien vendía del entre comercio los humano, hombres. como diría el código. ¿Cuál es esa categoría? Ya se me olvidó, pero sí, bienes comerciables. Los comerciables. Los bienes comerciales y los incomerciables. Que son distintos Sí, a lo sí, enajenable ya. y no enajenable. Hay que saber Sí, distinguir, porque esa la mayoría de la doctrina categoría lo genial, confunde. ya se me olvidaron, pero Pablo Gravista dando la cara en este podcast. Qué grande. O sea, me quedan un par de meses nomás, mira, así que tengo que... sí, pero Tengo que volviendo al afianzar los problema, yo creo conocimientos. que Chile y el sistema occidental ya perdió la fe, que era lo que se entiende, ¿no? Lo que uno podría haber entregado, también la técnica. O sea, los españoles entregaron 1000 cosas técnicas, ¿no? Pero lo más importante, creo yo, es la fe, porque, y obviamente estar abierto a discutir, no una fe impuesta, ¿no? A discutir, bueno, no sé, 1000 tesis que son objeto de fe y razón. Y yo creo que eso es lo que se rompe. Y eso es lo que está roto, porque en el fondo tú como chileno, ¿qué le trae al mapuche? Si tú, la chilenidad, por así decirlo, ¿qué es lo que es? ¿Una cuestión técnica? ¿Es una cuestión de lengua? Yo creo que la chilenidad, bueno, con Jaime Izaguirre, con mucha gente y con lo que es la historia, es una suma de cosas, ¿no? Habla hispana, territorio, pero también religión católica, que como digo también está sujeto a discusión. Si la misma religión, bueno, la misma fe católica tiene como una tesis suya la discusión. Entonces yo creo que eso, o sea, si empezamos a hablar de cultura, yo creo que hay que hablar de fe,
Y también hay cosas de la cultura mapuche que hay que preservar, obviamente, ¿no? Como cualquier cultura. O sea, se pueden ir mezclando. Ese es mi punto. Y yo creo que la mezcla hoy Claro, yo día creo que no así ha está muy, llegado el tema. pero hoy día no está muy clara, entonces, ese discurso. O sea, lo mapuche, lo No, chileno, nadie sabe distinguir las categorías conceptuales y básicamente se cae en teorías modernas vestidas de teorías como indigenistas, pero no sé, por el Gualmapu o la nación mapuche o la raza mapuche, son puras teorías casi eugenésicas, perdón el término y no me lo censuren, que son nada que ver a lo que pensaban los mapuches o lo que es el mundo mapuche hispano que se creó, nada que ver. Por de pronto es un mundo mapuche hispano, o claro. sea, hay mezcla, incluso racial, bueno. Eso es uno de los problemas o las contradicciones que pesan sobre los activistas modernos, que usualmente están dentro del paraguas de la interseccionalidad y que tienen que estar haciendo malabares para, por un lado, sostener una especie de feminismo y el indigenismo al mismo tiempo, con este afán de cristal. Y el anticapitalismo. Y el anticapitalismo. Y el animalismo. No, ya, bueno, hablando en serio. Y además con este afán un poco como de cristalizar lo mapuche, pero la imagen de lo mapuche, de que la cultura mapuche estaría cristalizando, es ficticia, porque si es que usáis la real, como que choca con las otras cosas que está tratando de sostener como por el otro lado, entonces, no sé, bueno, te encargo ser progresista. Y el problema, disculpa, el problema es que la élite y Santiago no tiene respuesta, ni la élite de izquierda ni de derecha, porque no han estudiado, creo yo, son ignorantes. Sí, yo para terminar quiero justamente llegar a este punto que me hicieron llegar por Twitter. Vamos a hacer una estelar mención a Monitor, para no... Se había demorado en salir Don Monitor Araucano. Sí, ya que estamos hablando de Araucano, bueno, Monitor Araucano. No, que justo antes de grabar el podcast me mandaba, por un lado, Vicuña Maquena llamando a una especie de asalto militar, como sobre todo al mapuche, porque no había cómo civilizarlos. Y por otro lado, estas posturas más intermedias de varas y también de la Iglesia Católica. En particular, algo que no sé dónde saldrá, pero dice que la revista católica decía que no seamos socialistas ni comunistas, no entiendo mucho esa cita, pero luego se mueve a que ni civilicemos al bárbaro, comenzando por despojarle lo que justamente tenía adquirido, ni tomar esta postura radical de civilizar o matar. Entonces es bien interesante porque si llevamos las posturas al Chile contemporáneo, siendo muy caricaturesco obviamente, podríamos asociar una especie de reivindicación del asalto militar a la derecha más dura que pueda haber, usualmente más de base, y como comentaba antes, esta reivindicación de los mapuches o formas de integrar los mapuches hacia el resto de la cultura por parte de la izquierda. Pero eso, no sé qué opinas sobre cómo han cambiado las cosas. Mira, yo creo lo primero es que faltan muchos investigadores, y por eso animo a Pablo que está estudiando historia, y a otros muchos más, ojalá que no escuchen. Pero a mí me gusta la historia, me No, gusta otro sí, lado, me gusta obvio, otra no, chilena. sí, pero bueno, a los que les guste, ¿no? Que Un cosmopolita desarrollado, pero bueno. No, totalmente arraigado a lo que es mi cultura, la cultura occidente, nacida con Carlomagno, que une lo católico con lo germánico, con lo romano, con lo griego. Me voy a reír si orgulloso de mi que en cultura. algún momento terminé en California haciendo clases como en el Hoover Institute o algo así. Me voy a reír demasiado. Mandarse un Axel Sí. Kaiser. O sea, como no saber de Chile por 5 años y mandar como una carta al Mercurio cada 2 semanas. Listo. Sobre la Notable. pandemia. Sobre la cuarentena, perdón. Sí, Todo copiando y pegando el National Review al Mercurio. Notable. Sí, no, o sea, primero animar a estudiar, a derrotar la ideología, o más que derrotar, no me gusta tanto hablar de guerras culturales o peleas o batallas, sino que a liberarse de la ideología y estudiar, por ejemplo, la postura de la Iglesia Católica y los misioneros. Bueno, al final los mapuches terminan yendo a los misioneros para defenderse del Estado de Chile. Y eso lo está estudiando mucho Sur Serrano y otras. Entonces eso por un lado, yo creo que ese es un punto. Y el otro que quería decir, ya no me acuerdo en verdad, pero hay muchas cosas que hay que investigar. Bueno, la cuestión actual, eso es lo que me quería referir. Hay que separar mucho la cuestión ideológica histórica, que van unida con la cuestión actual. O sea, lo que se requiere actualmente es orden. El Estado yo creo que ha promovido un desorden, una anarquía con sus políticas. Eso también es otro tema de otra conversación. La ley Elwin y todo eso. Entonces lo primero es promover orden y yo creo que el Estado debería, conforme al estudio que hagan las élites, volver un poco a los símbolos anteriores. O sea, un símbolo muy bonito es, por ejemplo, un estatuto especial para la Araucanía, desde luego. Después, oficialización de la lengua mapuche, desde luego, rescatar su lengua. Bueno, y así eso sería como el principio de mil cosas. Pero yo haría un estatuto importante, territorial. O
sobre el no personal. Esperamos que les haya gustado este episodio y muchas gracias por acompañarnos. Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través del @todólogoscl, tanto en Twitter como en Instagram. Y también pueden apretar el botón de suscribir en Spotify para recibir inmediatamente cuando salgan nuestros nuevos episodios. Muchas gracias y los esperamos la próxima vez para seguir conversando de todologías.